Muy buenas tardes, mi nombre es Richard Orozco. Voy a presentarles hoy uno de los más importantes problemas de la epistemología. Para algunos, el problema de la epistemología. Me refiero específicamente al problema de la justificación del conocimiento científico. ¿Cómo se justifica un conocimiento científico? Para la mayoría de las personas, para todos casi en el mundo más popular, los conocimientos científicos se justifican de manera inductiva. Les voy a explicar. Normalmente pensamos que los científicos van a un fenómeno, ven que ese fenómeno se repite varias veces y entonces sacan conclusiones. Un fenómeno que se repite nos lleva a una conclusión general, es decir, hemos sacado el conocimiento inductivamente. Pues bien, ese tipo de justificación inductiva en realidad es propio de la ciencia moderna, es decir, viene desde la época del Renacimiento y uno de sus principales defensores ha sido Francis Bacon, a quien voy a referirme hoy. Pero sepan ustedes que no siempre el conocimiento científico fue visto de una manera inductiva. De hecho, durante siglos, la justificación del conocimiento científico fue más bien de una manera deductiva. Y voy a mostrarles, sin embargo, que en realidad ni el modelo deductivo ni el modelo inductivo terminan siendo suficientes para explicarnos cómo procede la justificación de un conocimiento científico. Y entonces voy a incluir un tercer modelo de justificación que es el modelo abductivo. Entonces les presentaré el modelo deductivo, el modelo inductivo y finalmente el modelo abductivo. Vayamos al modelo deductivo. Durante siglos fue el conocimiento de la ciencia basado en este modelo. Y aquí, por supuesto, el principal nombre es Aristóteles. ¿Qué significaba el modelo deductivo? El modelo deductivo significaba partir de un principio general, normalmente un principio o una intuición metafísica, y a partir de esa intuición metafísica extraemos una conclusión que puede servirnos para los casos particulares. Entonces vamos del general al particular, un modelo deductivo. Lo que afianza este modelo es que en realidad todas las conclusiones deductivas tienen una fuerza, un grado de conclusión bastante sólido. Cuando nosotros deducimos algo, normalmente vemos que la conclusión se sigue de manera fuerte y sólida. Es una conclusión apodíctica, decimos nosotros. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es un mortal. Hemos pasado a una conclusión que se sigue con una fuerza, que no deja ningún lugar a dudas. Por eso es que este modelo de trabajo deductivo llevó a pensar que esta era la única forma de hacer una ciencia sólida. Sin embargo, cuando llegó la modernidad, especialmente, aquí resalto el nombre de Francis Bacon, con Francis Bacon llegó toda una crítica al modelo deductivo de Aristóteles. ¿Por qué la crítica? Porque Francis Bacon reconoció que había un problema en ese razonamiento deductivo. Como él dijo, el principal problema es que no nos lleva a saber nada nuevo. Si todos los hombres son mortales, ya sabemos que Sócrates es mortal, sabemos que Platón es mortal, sabemos que Aristóteles es mortal y sabemos que todas las personas son mortales. Pero ¿qué nuevo hemos aprendido? Entonces, Bacon acusó al modelo deductivo de ser un modelo que nos deja solo en lo que ya sabemos. Como decía Bacon, era un modelo conservador. Mientras que el modelo inductivo, que era el que Bacon proponía, el modelo inductivo nos llevaba a conocer algo nuevo. Por eso es que Bacon llamó al modelo inductivo un modelo del descubrimiento. La lógica del descubrimiento, dijo Bacon.
Y un segundo elemento a favor del modelo inductivo fue que el modelo inductivo nos empujaba al contacto directo con la naturaleza. Entonces, no sacas la conclusión por pura teoría, sacas la conclusión porque estás tocando la naturaleza, contactándote directamente con los fenómenos. Entonces, bajo esta lógica, Bacon pensaba realmente que teníamos que pasar a este nuevo modelo, a esta nueva forma de hacer ciencia. Claro, Bacon no supo desarrollar todo esto desde un planteamiento lógico fino, porque él mismo no era un lógico, Bacon era un político, pero intuía que por aquí tenía que ser la nueva forma de hacer ciencia. Bacon además acusó a que el modelo deductivo solo servía para dominar a las personas, pero el objeto de la ciencia tiene que ser dominar la naturaleza. Y entonces por eso es que él consideraba que teníamos que dejar de ser una ciencia deductiva y pasar a ser una ciencia inductiva. Como decíamos, si la deducción significaba partir del principio metafísico y reconocer aspectos del mundo particular, la inducción nos llevaba a buscar los hechos, los fenómenos particulares, reconocer regularidades de la naturaleza y de ahí sacar conclusiones. Era una forma de descubrir aspectos nuevos de la naturaleza y francamente abría la puerta a la ciencia a una diversidad de posibilidades, lo que dio origen a la ciencia moderna. Sin embargo, es evidente que había un problema. Había un problema con la inducción, y es que la inducción es débil. Y eso, el propio Bacon no era ajeno a esto. Bacon sabía que la inducción nos empujaba a un razonamiento débil. Bacon pensaba un razonamiento infantil. Porque yo puedo descubrir algo, un fenómeno, este fenómeno se puede repetir 2, 3, 4 veces, pero eso no me garantiza que el fenómeno es siempre así. El razonamiento lógico es inválido, porque de un hecho que se repite, por muchas veces que se repita, no puedes concluir el siempre, la ley. No podríamos sacar ninguna ley a partir de inducciones. Bacon sabía eso y entonces él mismo consideró que había dos tipos de inducciones. Lo que él llamó la inducción por enumeración simple, que viene a ser la inducción infantil. En cambio, la inducción útil al descubrimiento, decía Bacon, no es esa inducción. Bacon pensaba que había un tipo de inducción que sí podía salvarse de ese infantilismo, de ese razonamiento infantil. ¿Cuál era esa inducción que podía ser útil? Él se refería a no a ir a hacer afirmaciones, sino a hacer negaciones. O sea, de casos particulares, de hechos y fenómenos particulares, tú puedes hacer una negación de la realidad. No haces una afirmación de la realidad, haces una negación de la realidad, niegas algo, algo no va a suceder o algo ya está probado que no es en la realidad. Al probar la negación de la realidad, aunque solo sea un pequeño aspecto, ya diste algún conocimiento general de la realidad. Entonces Bacon pensaba que la ciencia tenía que comenzar a trabajar a partir de negaciones. Vamos a saber que ese, por ejemplo, va a ser la respuesta que más adelante lo va a dar Popper. Pero Bacon intuía que por ahí tenía que ser la respuesta, que las inducciones que nos llevan a afirmaciones son saltos ilegítimos, inválidos. Y entonces por ahí no iba. Esas inducciones por enumeración simple son simplemente una costumbre equivocada de nuestra vida popular. Pero la inducción útil al descubrimiento de la ciencia no podía ser afirmaciones simplemente. La nueva inducción que Bacon estaba pensando era, tal y como él lo decía, separar la naturaleza por medio de rechazos y exclusiones y finalmente concluir afirmativamente tras tantas negaciones como sean precisas. Así pues, Bacon intuía que eso solucionaba el problema de la inducción.
Sin embargo, es evidente que el problema de la inducción no tuvo una solución concluyente. El propio Kant pensaba también en este problema y realmente enfrentó el problema. Claro, en los términos en los que él proponía. Él decía, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Es decir, ¿cómo son posibles juicios que nos digan algo nuevo de la naturaleza, pero que lo haga de manera a priori? ¿Por qué? Pensaba Kant, estos juicios sintéticos son juicios de la experiencia, justamente, juicios sobre fenómenos. ¿Cómo puede, a partir de fenómenos, decirnos algo universal o general de la experiencia, a priori? ¿No? Entonces Kant pensaba, ¿cómo son posibles los juicios? ¿Cómo un juicio puede decirnos algo de la experiencia, pero no lo puede decir de manera general? ¿Cómo podemos elevarnos a ley? Que era justamente el problema de la inducción. Y así sucesivamente. Durante varios siglos, los epistemólogos han comenzado a preguntarse y preguntarse realmente cómo es posible. Aunque en el lenguaje popular, aunque en el mundo popular nosotros pensamos que así funcionan los científicos, en realidad en epistemología este ha sido un problema que no se ha salvado fácilmente. Y han habido muchas formas de responder. Incluso una de las formas más novedosas en el sentido de especificar como forma del conocimiento científico es explicarlo como una forma abductiva. Y voy a tratar de mostrarles ahora esta nueva posibilidad. Ver el razonamiento científico como un razonamiento de tipo abductivo. ¿Qué es la abducción? La abducción es el razonamiento probable. Mientras que la deducción muestra algo que tiene que ser, la inducción muestra que algo es, la abducción muestra que algo puede ser. Por eso estamos ya en un terreno de la probabilidad, de la posibilidad. Veamos el ejemplo para especificar mejor lo que es el razonamiento abductivo. Miren este clásico ejemplo. El clásico ejemplo de la deducción. Todos los frijoles del empaque X son blancos. Estos frijoles provienen del empaque X, por lo tanto, estos frijoles son blancos. Vamos desde la regla general hasta el hecho, ¿no? Si todos son blancos y estos frijoles vienen del empaque X, estos frijoles tienen que ser blancos. En el caso de la inducción es al revés. Estos frijoles provienen del empaque X, estos frijoles son blancos, saco la regla general, entonces todos los frijoles del empaque X son blancos, ¿no? Vean ustedes que el salto aquí es un salto que es muy arriesgado y es lógicamente inválido, porque hay una generalización. ¿Cómo es el razonamiento abductivo? Nos encontramos con que estos frijoles son blancos. El hecho, estos frijoles son blancos. Pero vean que el razonamiento abductivo mira esto casi como un efecto, casi como el resultado final. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es explicar por qué estos frijoles son blancos. Entonces, estos frijoles son blancos, me encuentro con el hecho, entonces parto ahí de una regla o de una teoría, construyo la teoría. Todos los frijoles del empaque X son blancos. Construye la teoría casi por el ensayo-error. Construyo la teoría tratando de explicar lo que ha sucedido, ¿no? Si estos frijoles son blancos, mi teoría es que probablemente todos los frijoles del empaque X son blancos. Y de ahí saco la conclusión, que sería el caso. Estos frijoles provienen entonces del empaque X. Quiero que vean que lo que empuja, lo que da vida al razonamiento abductivo no es propiamente la realidad. No estoy tratando de descubrir la realidad. Lo que da vida al razonamiento abductivo es la teoría. Es que yo construyo una teoría. Lo que hace la ciencia es construye una teoría. Es lo que intenta defender es su teoría.
Claro, una teoría que trata de explicar la realidad, pero finalmente es la teoría lo que se defiende. La teoría en el sentido de ser un modelo que trata de aproximarse a la realidad, o que es probable, pero que siempre tiene un carácter de ensayo y error, que es falible. Entonces, nos encontramos con un razonamiento aductivo que aclara una teoría, la amplía, crea nuevos aspectos de la realidad, pero importante, el razonamiento abductivo se sostiene sobre la funcionalidad de la teoría. El razonamiento abductivo tiene una vena pragmatista, porque lo que está tratando de sostener es que en realidad no nos garantiza nada, porque es falible, es probable, no nos garantiza nada que esta sea la descripción absoluta. Ni siquiera nos interesa una descripción absoluta. Lo que queremos es que haya una teoría que pueda explicar de una manera funcional la realidad. Mientras la explique funcionalmente, entonces la aceptamos. La aceptamos como verdadera. Un último aspecto que quisiera resaltar aquí es que esta forma de ver a la ciencia como un razonamiento abductivo acerca mucho a la ciencia con la tecnología. Porque antes podíamos pensar que la ciencia iba desde razonamientos absolutamente seguros, mientras que la tecnología va por ensayo y error. Yo creo que los razonamientos abductivos que estamos empezando a descubrir en la ciencia acercan a ambas. De lo que se trata entonces no es de hacer una teoría que sea absoluta. De lo que se trata es de lograr teorías que tengan grado de probabilidad, pero que de alguna forma en su funcionalidad nos ayuden a ir descubriendo formas mejores de empezar a enfrentar la naturaleza, la realidad. Se trata de adaptarnos lo mejor posible a la realidad. Finalmente, lo que quisiera defender con última palabra es que en realidad, ante la pregunta, ¿cuál es el razonamiento con el que funciona la ciencia? Como hoy día nos han dicho ya varios lógicos, epistemólogos, quizá la justificación de la ciencia es bastante plural. Lo que vamos descubriendo es que en algunos procesos el científico es deductivo, se sostiene sobre deducciones. En algunos procesos dentro del trabajo del científico es inductivo y en algunos procesos es abductivo. Y puede ser que en realidad el razonamiento final del científico integre formas diversas e incluso otras más formas diversas de razonamiento. Muchísimas gracias.